¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023. Hoy celebramos la Basílica de Letrán. Soy el Padre Tomás Toral Nájera y esta es la reflexión del día. ¿Por qué celebrar la Basílica de Letrán? Queridos escuchas, ustedes si saben o no, la Basílica de Letrán ha sido la primera catedral de la Iglesia. Después del edicto de Constantino sobre la Iglesia, sobre el cristianismo, que sería la religión oficial, y había libertad religiosa, el propio Constantino regaló este edificio, palacio de Letrán, a la Iglesia. Por eso fue consagrada la primera catedral de nuestra Iglesia católica. Entonces representa unidad de fe, representa unidad en la Iglesia universal. De hecho, aún hoy es la Catedral de Roma, donde funge el Papa como obispo de Roma, hasta que se construyó la Basílica de San Pedro. Ahí el Papa dirigía a la Iglesia, gobernaba la Iglesia. Por eso sigue siendo la Basílica de San Juan de Letrán un signo de unidad y por eso la celebramos hoy. Pero esa iglesia, basílica y cualquier otra iglesia, el templo más sencillo y humilde de nuestra comunidad, representa precisamente la fe, representa la presencia de Dios y representa cómo manifiesta el pueblo, la iglesia terrenal, la gloria de Dios. Por eso es importante que celebremos esta basílica. Escuchemos entonces, queridos hermanos, el Evangelio de este día. De San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que él lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios toque nuestro corazón. Cuando somos bautizados, decimos, y es una realidad, que formamos parte de la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. La Iglesia que muchas veces identificamos como esa construcción en nuestra capilla, de nuestra parroquia, de nuestro pueblo. Claro que esto denota la Iglesia, pero en un sentido más teológico decimos que la Iglesia se construye a partir de las piedras vivas, es decir, que por el bautismo somos piedras vivas que van edificando el edificio que es el cuerpo místico de Cristo. Esto es la Iglesia. Muchas veces hoy dice: creemos en Dios, creemos en Cristo, pero no en la Iglesia. Nos fijamos tal vez mucho en esas fragilidades de lo quienes componemos la Iglesia, especialmente de sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos comprometidos. Pero todos los bautizados estamos llamados a formar ese templo espiritual, esa Iglesia de Cristo, porque Él es la piedra angular. Los apóstoles son los cimientos y nosotros constituimos las piedras vivas. Está bien,
Necesitamos reconocer nuestras fragilidades, nuestros pecados. A lo largo de la historia como iglesia, en nuestro aquí y ahora como personas, como bautizados. Pero necesitamos trascender también eso. Jesús lo ha hecho. La connotación de templo en los tiempos de Jesús, como escuchamos en el Evangelio, aparece como que ha superado solo en la cuestión material. Dice Jesús: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús se refiere precisamente al mismo, a su cuerpo. Y todos hemos sido llamados a ser templos del Espíritu Santo por el bautismo. Por lo tanto, sí, veamos la fragilidad, el defecto del otro, de la iglesia, como la llamamos. Pero veamos que nosotros somos esas piedras vivas y nosotros somos ese testimonio real por lo cual otros pueden creer. Fijémonos sí en nuestras fragilidades, pero también fijémonos en nuestras fuerzas, en nuestras luchas, en nuestras bondades, en que la iglesia ha sido constituida en esos cimientos que son los apóstoles y en esa piedra angular que es Cristo. Por eso el Señor ha dejado claro en Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y tú cómo vives ser iglesia? ¿Solo te quejas y criticas y te vas? ¿O estás dispuesto y dispuesta a ser piedra viva, ejemplo, testimonio de la iglesia de Cristo? Que el Señor te bendiga, te fortalezca en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y aprovecho este medio para felicitar a mi hermana Eustolia Tolis, que hoy es su cumpleaños. Dios la bendiga y deje ser al Espíritu Santo en ella. Bendiciones, hermana.